sea, cualquier médico que quiera abrirse su propio negocio dentro de la medicina necesita trabajarse a nivel personal porque lo profesional es un reflejo de lo que pasa por dentro. Entonces, en la medida que uno crece a nivel personal, es inevitable que también crezca tu negocio. Cuando vas limpiando creencias, cuando vas trabajando tu valor, bueno, todo esto hace que se vea reflejado. Así que si sentís que algo no te cierra en el relato oficial de la salud, si buscas respuestas más allá de lo establecido, si querés despertar a una forma nueva de entender tu bienestar, este es tu lugar. Soy Julia Guarrera, médica anestesióloga, pero no una anestesióloga cualquiera. A partir de un síntoma que me hizo replanteármelo todo, entendí que mi propósito no era dormir personas para que no sientan más dolor, sino ayudarlas a despertar para que aprendan a vivir mejor. Te quiero despierto porque la verdadera salud comienza cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a vivir con presencia, propósito y conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Te Quiero Despierto. Hoy tengo el agrado de tener una invitada muy especial para mí, que es mi mentora, de la cual les vengo hablando episodio tras episodio, te traigo a colación, quiero que lo sepas. Mara Buena Persona o Mara Amor para los amigos. Y hoy quiero te traje porque vengo diciendo en varios de los episodios que voy a traerte para que charlemos de diseño humano, pero porque yo compartí que fue una herramienta que a mí me ayudó mucho y vos sos experta en este tema, pero me parece como que estaría bueno ir un poco más allá de lo que es la herramienta en sí y cómo aplicarla al liderazgo, que sabemos que es tu zona de genio, estás escribiendo un libro sobre eso, entonces sé que sos experta en este tema y me parece muy importante, considerando que hay muchos líderes en la industria de la medicina, en la industria de los negocios, que están, digamos, trayendo información distinta, nueva, muy del nuevo paradigma, y me encantaría que podamos hablar de eso con vos y de cómo esta herramienta se puede aplicar en nuestra vida o en los negocios, sin ponernos a describir lo que cada uno puede leer por su cuenta, sino, digamos, darle una vuelta de rosca que los invite a escudriñar o a leer sobre este tema. Así que bueno, bienvenida, Mar Amor. Ay, muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá y compartir a esa frecuencia del despertar. Y me encanta el tema. Y me encanta empezando quizás a definir qué es el liderazgo para mí. Em, Porque siento que la mayoría de mis clientes, cuando les invito a entrar en su liderazgo, lo que hacen es decir, bueno, pero yo no soy un líder. Y esto lo veo desde mujeres como vos, cuando empecé a reconocer, como a decirte, che, Julia, vos estás liderando un cambio en el paradigma de la medicina. O en clientes que son empresarios afirmados o artistas muy famosos, que les cuesta entender que ellos son líderes. Entonces, vamos a ver qué es para mí y qué es en el nuevo en el nuevo paradigma el liderazgo. Y me encantaría contárselo con una historia. Estábamos en Denver, fui a un evento de negocios de una de mis mentoras y una colega de mi mastermind, que es médica también, me estaba escuchando hablar y dije, no, porque yo trabajo solo con líderes. Y ella me dijo, pero, ¿qué significa ser un líder para vos? Y yo le dije, para mí un líder es una persona que es autoridad en su propia vida. Y me encantaría que empezáramos a pensar al liderazgo de esta manera. ¿Cuánto yo en mi vida tomo decisiones en base a lo que siento alineado y correcto para mí? ¿O cuánto tomo decisiones pensando en si está bien o si está mal? Si puedo o no puedo. Porque venimos de una programación, y ahí me encantaría empezar a poner un poco de diseño humano, en el cual la energía cósmica de la humanidad en Human Design se divide como en eras de unos 400 años, donde el ser humano trabaja en conjunto con el universo. El diseño humano es una herramienta, para quien no sabe, que ha sido canalizada en el 1987. Es muy nueva y nos cuenta cómo estamos diseñados energéticamente. Y cada uno de nosotros está diseñado de una manera única. Entonces, todos funcionamos de forma diferente.
Y además de ese diseño único, tenemos diseño que es colectivo o social. Entonces, nosotros venimos de una era que se llama The Cross of Planning, que es una época en la cual la energía cósmica estaba favoreciendo la creación de comunidades, de tribus, de familias. Entonces nació la democracia, entonces nos organizamos en sociedades, nacieron los paradigmas, el paradigma científico, el paradigma religioso, el paradigma político y el paradigma económico. Estos 4 paradigmas nos dijeron qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Ahora, esto ya se está cayendo. Todos estamos viendo que lo que nos dijeron que era verdad no siempre es verdad o no siempre es verdad para mí. Entonces, el bien y el mal, así como los conocíamos, ya no existen más. Ahora existe y estamos yendo en el 2027, en Human Design se habla de nuevo paradigma, que es un momento en el cual empieza The Cross of the Sleeping Phoenix, un gran despertar. Por eso me encanta traerlo acá, Te Quiero Despierto, ¿no? Como el despertar de la fénix, donde vamos a dejar las tribus y las sociedades como las conocíamos y vamos a empezar a entrar en una época mucho más individual. Y ojo, que individual no significa egoísta, significa que vamos a empezar a organizarnos y a juntarnos con gente que vibra con, que tiene nuestros propios valores. Entonces no va a haber más la autoridad externa que te dice qué hacer y qué no hacer, que era muy cómodo porque entregábamos nuestro poder a otros que decidía por nosotros, y vamos a tener que empezar a tomar nuestras propias decisiones. Siento que todos, de esta manera, estamos convocados a rever, a pasar otra vez por el cuerpo nuestro liderazgo. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo soy autoridad en mi vida? ¿Cómo me muevo? ¿Quién tiene el poder? Entonces, eh, a mí me encantaría preguntarte a vos, ya has hecho ese camino, ¿no? ¿Cómo para vos hacer ese switch de decir, ah, bueno, no hay nadie afuera que me pueda decir cómo hacer las cosas, sino que tengo que ser yo a decidir? Para vos, hacer este salto, ¿qué ha, qué ha traído a tu vida como a nivel de liderazgo, ¿no? Como empezar a decir, ah, bueno, quizás en la medicina siempre me han dicho esto, pero yo lo veo de esta manera. Quizá en los negocios siempre me han dicho esto, pero también puede ser de esta manera. Em, ¿Me cuentas? Después cuento yo cómo ha sido mi experiencia, pero me encanta que sea como un ping-pong y que de la Obvio. información práctica vamos a la práctica. Para mí fue un gran desafío porque claramente, como vos bien sabés, en el mundo médico, todas, o sea, nos han dicho lo que teníamos que hacer. Nos han dicho qué era la enfermedad, cómo se curaba, cuáles eran los síntomas, qué fármacos usaba, qué estaba bien, qué estaba mal. Y no, no había no había crítica, ¿no? Como al que decía algo distinto o cuestionaba algo, se lo apagaba. Y desde que, bueno, estos últimos años vienen pasando cosas muy evidentes con la salud de las personas y se están empezando a dar cuenta, tanto profesionales de la salud como el público general, que hay cosas que ya no, o sea, son evidentes de que no van por ahí. A mí también me pasó con mi propia salud, que al darme cuenta que todo lo que yo había aprendido durante tantos años de estudio, al aplicarlo en mi salud no había resultados, tuve que salir a buscar en herramientas de sanación que para la medicina eran brujería. Claro, para el paradigma médico, para el paradigma Hablar, claro, científico, hablar de no un era verdad. reiki, hablar de constelar, hablar de registros akáshicos, o sea, era como que yo lo decía en voz baja, hasta en mi propia casa, una familia muy religiosa, hablar de este tipo de cosas era como, ¿y esta loca qué me está trayendo? ¿Qué me están diciendo? Entonces, para mí fue un gran desafío en mi círculo más cercano, que era mi familia, en mi círculo de colegas y empezar a decir, bueno, yo creo esto porque yo lo estoy pasando por mi cuerpo y veo que las cosas son de manera distinta. Entonces fue un desafío. Y a partir de ahí, al principio me resultaba incómodo, porque el dedo acusador, cuando uno no está 100% seguro, no tiene justamente, valga la redundancia, la autoridad interna bien desarrollada, flaqueás si alguien de afuera viene a decirte que las cosas no están, o sea, no son como vos lo decís. Entonces, al principio hablaba con mucho cuidado, cuando empecé por ejemplo, a estudiar el tema del colesterol y las estatinas, me daba como cosita,
polarizarme para un lado o para otro por miedo a lo que iban a decir. Al principio cuando me atacaban o había alguna persona que decía que no era médica o que no merecía mi título, yo me ponía mal, hasta que empezamos a trabajar juntas en todo esto que vos estás trayendo del diseño humano, de conocerme, de darme cuenta qué es para mí la verdad. Y desde ese lugar me empezó a chupar un huevo lo que digan los demás. Y hoy en día realmente digo lo que tengo ganas y obviamente van a haber personas que van a resonar con lo que yo comparto y son las que me siguen y me quieren cerca, y van a haber personas con las que no, y está bien, porque uno no pretende tampoco que todo el mundo quiera o esté de acuerdo con lo que uno dice. Uno al final lidera su vida, lidera su verdad, y en su verdad, al transmitirla, te das cuenta que hay gente que es la misma verdad, y entonces compartís con esas personas, ¿no? Me Eso es encanta, en mi gracias. casa, en mi caso digo, y en tu caso también, en los negocios fue también, En bueno, los en la salud también, en las dos. En las 2 cosas, ¿no? Porque yo también vengo de mucho trabajo en la salud y siento que este trabajo, como para mí la salud es algo realmente holístico, ¿no? Como la salud es un estado de bienestar completo, espiritual, emocional, físico, relacional, porque esto sucede, eso que tú hablas, sucede en los vínculos también. Muchas veces las personas, yo soy psicóloga de formación, entonces vengo del mismo sistema Paradigma. médico, paradigma, el mismo paradigma, ¿no? De, donde me decían que, por ejemplo, yo no podía, soy italiana, no podía hacer terapia en otro idioma, no podía hacerse la psicóloga viajando. Yo rompí desde la psicología, en primer lugar, un montón de paradigmas que me decían que las cosas eran de una manera y que yo las fui haciendo de forma diferente y que me di cuenta que haciéndola de forma diferente estaba nada más que abriendo caminos, porque de eso se trata el liderazgo, ¿no? To lead en inglés significa guiar. Entonces, los líderes no somos responsables de todo lo que viene después de nosotros, somos personas que asumimos el 100% de responsabilidad sobre nosotros y como decías tú, quien quiere me sigue y quien no quiere no me sigue. Y creo que es muy importante también recordar que hay espacios donde somos líderes y espacios donde somos followers. Y está muy bien, ¿no? Como mi hija Gaia, cuando organizamos algo, dice, bueno, ¿quién es el líder de esa misión? Entonces, para ella ya empieza que no tiene drama sobre el liderazgo, sobre la entrega de poder de alguna manera, ¿no? Dice, bueno, ¿quién va a liderar esto? Y me parece súper rico en los grupos, en los espacios, como empezar a reconocer cuáles roles ocupamos por naturaleza. Porque las personas que estamos llamadas a liderar, a guiar, a abrir nuevos caminos, a decir que vemos el mundo de forma diferente, necesitamos entrar en esa confianza de sentir que podemos guiar a otros sin tener la responsabilidad sobre ellos. Y que tenemos también, como decías tú, la posibilidad de decir a quién nos guía, no. Y para mí, conocer mi diseño humano y puntualmente mi autoridad en diseño humano me ha permitido en los negocios dejar de seguir fórmulas ajenas y empezar a crear un negocio que sea realmente alineado a mí. Es lo que me ha permitido en menos de 3 años facturar más de $400,000, trabajando 3, 4 horas por día, que es como para el viejo paradigma y por donde yo vengo, como en 2022, yo estaba facturando $15,000 anuales y ahora estoy facturando 250, es como, ¿cómo puede suceder esto? Y les voy a contar cómo sucedió esto. Cuando empecé a estudiar negocios, contraté una mentora que me decía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Y yo, por primera vez en mi vida, entregué mi poder a alguien porque tenía la creencia de que no sabía de negocios. Así como yo siempre supe que soy una mujer medicina y que todas las cosas que me decían de psicología sí las estudiaba, pero yo sabía cómo estar en contacto con las personas. Cuando decidí que quería generar dinero, la creencia era yo no sé cómo hacerlo, necesito a alguien que me diga cómo. Entonces contraté una mentora que me decía cómo hacer las cosas. Y empecé a estudiar diseño humano porque apareció en mi vida y dije, qué cosa maravillosa, cómo lo entiendo. Y en diseño humano, todos tenemos una autoridad. ¿Sí? Hay 3 cosas que para mí es muy importante saber de nuestro diseño. Nuestra aura, que es cómo funciona nuestro campo energético, nuestra estrategia, que es la forma en la que co-creamos con el universo, y nuestra autoridad. Y hay a hoy 7 autoridades internas, en 2027 van a aparecer más.
Y la autoridad interna es la forma en la que tomamos decisiones. Entonces, Juli, por ejemplo, tiene una autoridad emocional y ella para tomar decisiones necesita esperar 24, 48 horas. Entonces, cuando hicimos nuestra Discovery Call, ella ya, que me encanta, quiero, yo, espera, espera que te pasen las 24, 48 horas y luego vas a tomar la decisión. Y esto es muy innovador para los negocios, porque por lo general si una persona te quiere comprar, tú dices, sí, cómprame. Pero en el nuevo paradigma, donde lo importante no soy yo que estoy dando, sino que es quien está recibiendo, conocer cómo funciona la persona con la que me estoy vinculando, para mí es fundamental para darle una experiencia buena de trabajo conmigo. Entonces, mi autoridad, así Juli necesita 24, 48 horas para tomar decisiones. Mi autoridad es sacral. Y la autoridad sacral es instantánea, como autoridad sacral, ajá, ajá, es sí, ¿no? Es como, es a gut sensation, como de la panza. Lo sentís si es sí o si es no. Y un día, con esa información, mi mentora me estaba coacheando, me estaba mentoreando sobre un lanzamiento. Y ella me dijo de hacer algo y yo le dije, mira, mi sacro me dice que no, mi autoridad interna me dice que no. Ella me respondió, tu autoridad interna, tu sacro responde solo a lo que sabes. Si quieres que te funcione, hace así. Y yo me largué a llorar, como dije, yo estoy pagando a esa pendeja $1,500 por mes para que me venga a insultar a mí y a decir a mí que no me sé escuchar en mi autoridad interna y que si quiero que las cosas funcionen tengo que hacer como dice ella. Y fue como una gran caída de velos sobre cómo yo estaba hasta ese momento liderando mi negocio. No estaba liderando mi negocio. Yo estaba haciendo una polleruda de una persona que estaba obteniendo resultados y que yo había elegido por sus resultados. No la había elegido por quién era ella, no la había elegido por sus valores, la había elegido porque era la única persona que estaba a mi alcance que tenía resultados que yo quería. Y eso ha sido un gran cambio de paradigma adentro mío, porque me di cuenta de que todavía yo estaba entregando mi poder, de que todavía yo estaba eligiendo por los resultados y no por la encarnación de la persona. Y ahí me di cuenta de que yo estaba jugando a un viejo paradigma en los negocios. Yo no me estaba dando permiso de entrar en esa identidad mía rica, millonaria. Y ahí empezó el soy millonaria, en darme cuenta de que los negocios no son diferentes a nada más, a nada más. Simplemente es un campo de juego donde yo había aprendido habilidades y que al aplicarlas tenía que hacerlo como mi autoridad interna me pedía, como mi corazón me pedía, como mi visión me pedía. Porque yo no tenía adelante ningún referente que facture 50, $100,000 por mes, que es lo que yo quiero facturar trabajando 3, 4 horas por día, teniendo una vida de pareja maravillosa, viviendo en la playa, teniendo un cuerpazo, cuidando su salud, viviendo en comunidad. No tenía referentes, pero tenía referencia de que personas con mucho menos corazón que yo y mucha menos iluminación que yo, como despertar, lo estaban haciendo. Entonces, bueno, si ella puede, yo puedo. Ella lo hizo a su manera, yo lo voy a hacer a mi manera. Y la agradecí muchísimo y terminé esa mastermind con mucha escucha y mucha gratitud. Y salí de ahí y empecé a crear mi movimiento y empecé a crear negocios de la manera en la que yo lo sabía hacer, a través del autoconocimiento, a través de la alineación, a través del pensamiento a largo plazo, a través de la regulación del sistema nervioso como requisito, ¿no? Y todo el tiempo llevando a mis clientas a encontrar sus propias respuestas. ¿No? Muchas veces en las mastermind o en los uno a uno yo pregunto, ¿quieres que te coache o quieres que te mentoree? Porque son dos formas diferentes de llegar a un mismo punto, ¿no? El coaching es una forma en la que te hago preguntas y te acompaño a encontrar tu respuesta. Y la mentoría es, mira, a mí me funcionó así, a ver cómo lo podemos aplicar a lo tuyo. Y eso también es liderazgo, ¿no? Como invitar al otro a preguntar cómo quiere ser acompañado. Es súper aplicable a la medicina también, ¿no?
¿Cuántos médicos encontramos que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Qué necesitas de mí? Pocos, pero cuando vos hablabas se me venían a la mente varias cosas. El otro día justo subí un video al Instagram que me salió completamente espontáneo sobre cuando uno se sale al mundo privado dentro de la medicina, qué es lo que se viene, porque obviamente ya trabajar en relación de dependencia, entendiendo que la salud y la enfermedad corren por otro lado, como que no es coherente y tengo muchos colegas cercanos que me dicen ya no me hallo haciendo guardias o haciendo consultorio de, no sé, ginecología en un lugar convencional porque yo ya no voy con las ideas que me proponen, entonces como que no es coherente estar pensando de una manera, trabajando en un lugar que no piensa de la misma manera que vos. Entonces caemos en lo que cae la mayoría, que es repetir recetas de cocina. Así como se repiten recetas de cocina para hacerte un suero endovenoso, se repiten recetas de cocina para salir al mundo de los negocios como médico. Porque yo traigo esto de ¿puedo médico ser empresario? Que son cosas que hemos charlado juntas, porque es como pareciera tabú hablar de los negocios y del dinero en el mundo médico porque nos han hecho creer que el médico vive solamente por amor al arte y tiene que tener una entrega total de su labor y de su conocimiento por 2 pesos con 50. Y en esa burbuja de creencias que nos hicieron, digamos, que nos hicieron creer, valga la redundancia, el médico está muy desvalorizado. Entonces, está muy deteriorado física, mental y emocionalmente, tiene su sistema nervioso desregulado, es infeliz en la mayoría de los casos, hace una medicina horrible, no puede acompañar a nadie porque él está completamente roto por dentro. Entonces, lamentablemente hay que salir de ese paradigma al mundo de los negocios. ¿Y qué suele pasar? Te empezás a fijar qué es lo que está haciendo el resto, como vos bien decías, te fijaste en tu mentora, que era lo que más o menos, o sea, ay, bueno, me gusta lo que hace, creo que a mí me puede ayudar. Entonces vos de repente, y yo me encontré en lo mismo, cuando recién salí, dije, bueno, a ver, ¿qué hacen los que están haciendo ortomolecular? Hablan de estrés oxidativo, hablan de inflamación, y de repente, inconscientemente, te ves copiando lo que hacen los demás por querer que te acepten. Y entonces este último tiempo en el que empecé a hablar de cosas incómodas y que nadie habla, y le empecé a hablar a los médicos, que es un nicho muy complejo, muy complicado y muy reducido, cualquier persona en el mundo de los negocios me podría decir, no, vos tenés que ir a un nicho más grande, no sé. Yo me estoy metiendo en el mundo de los médicos que son súper agarrados con la plata y que tienen una cabeza recontra recuadrada pensando que en algún momento van a abrir su cerebro y van a estar disponibles para esto. Y eso implica, nada, confianza en mí misma y liderazgo, que es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo, para creer que siendo yo 100% auténtica, voy a atraer a esas personas que están necesitando eso que yo tengo para dar. Y lo estoy viendo y es así. Entonces ya de pronto hasta me pasa que no me dan ganas de hablar de suplementación en las redes sociales, porque ya ni siquiera creo que eso es lo más importante, o sea, porque si no hay una mente sana, real, y una gestión emocional y todas estas herramientas de las cuales hablamos, como ejemplo diseño humano, que te ayuda a entenderte, a conocerte, a priorizarte, el resto, suplemento o lo que sea que te hagas no va a ser útil porque no estás como en eje y en equilibrio. No sé cómo ves vos esto que estoy compartiendo desde mi experiencia en mi industria. Sí, me encanta. En mi epistemología, que es los slow living, high cash flow, como una vida tranqui con mucha guita, traducido, es un paso identitario. Como yo, la mayoría de las estrategias que uso en los negocios son estrategias basadas en la identidad. ¿Por qué? Porque viniendo de la psicología sé que la identidad sostiene tus creencias y tus creencias sostienen tus acciones. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que los médicos han sido programados por ser expertos, ¿sí? La titulitis, la famosa titulitis, ¿no? Como lo que queremos ser expertos, formarnos y saber un montón, porque tenemos la creencia de que saber nos va a hacer, nos va a dar la autoridad, ¿sí? La semana pasada estaba en Italia, estaba cenando con unas amigas que son muy diferentes, son mis amigas de cuando era adolescente, que ellas quedaron en un paradigma y yo en otro. Y una decía, fui al ginecólogo y me contó que había una niña de 12 años que se fue a visitar porque no le venía la menstruación y descubrió que estaba embarazada. Entonces dijo que ni bien su hija empieza a menstruar, le va a empezar a dar una pastilla, el ginecólogo. Yo quedé alucinada y le dije a mis amigas, perdón, pero
no me parece una cosa muy sana para la hija que el padre le empiece a dar la pastilla ni bien empieza a menstruar porque tiene miedo que quede embarazada. Y la respuesta de ellas fue, bueno, pero él es ginecólogo, habrá estudiado eso, lo sabrá. Y yo completamente alucinada, entendía esto. Wow, cuánto todavía estamos entregando nuestro poder a alguien solo porque tiene un título. Eso, en este próximo año, como se va a caer de forma muy ruda y las personas que van a poder salir de ese viejo paradigma en el cual los médicos y los enfermeros cobran menos de, de un obrero, cobran menos de un obrero. O sea, mi amigo que trabaja en una fábrica cobra más de lo que cobran los enfermeros y los médicos de base. Como. A mí me parece alucinante eso, porque ustedes han estudiado, han estudiado, pero han estudiado un montón. Entonces, todo esto que uno sabe, si es solo algo que sabe y no lo lleva hacia afuera, queda en trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Queda un trabajo de experto. ¿El salto cuál es? Empezar a considerarse como líderes de opinión. Con todo ese expertise y todo el conocimiento que tenés, ¿qué tenés para decir? Porque si lo que tenés para repetir son fórmulas y cosas que has leído en un libro, la gente no te va a pagar. Vas a tener trabajo vas a hacer trabajo como, no vas a ser un empresario. ¿Por qué? Porque no te estás responsabilizando de que todo esto que estudiaste lo tenés para darlo, lo tenés para traer tus ideas, para traer nuevas formas de hacer, de ver. Y ahí es donde un experto se transforma en un líder de opinión y crea una marca que puede escalar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente te viene a buscar por tus opiniones, no por tus títulos. Cada vez más vamos a dejar al lado, detrás, la persona que tiene título. ¿Por qué? Porque entro en ChatGPT y todo lo puedo encontrar ahí adentro. Como hoy estamos teniendo esa charla sobre diseño humano que es transversal, pero porque todo lo otro lo podemos entrar. Les hablé de Laura, les hablé de la autoridad interna, les hablé del nuevo paradigma. Ahora les quiero hablar, por ejemplo, de The Cross, de Incarnation Cross. Y les voy a contar The Incarnation Cross es dentro del diseño humano lo que somos, ¿sí? Lo que venimos a hacer. Todos nosotros venimos a hacer algo. O sea, si las personas que nos están escuchando se sienten tocadas o movidas por lo que estamos diciendo, profundicen en quiénes son, en cómo están diseñados. Yo, por ejemplo, profundizando en mi diseño humano, me di cuenta que mi cross de encarnación es The Left Angle Cross of Industry. O sea, mi propósito es transformar la industria en la que me muevo. Y cuando me di cuenta de esto, dije, claro, parte de mi propósito es cambiar las cosas, la forma en la que vienen hechas las cosas. Entonces, mi anterior empresa, que era una empresa de salud, creé el primer consultorio holístico en Latam. Ahora estoy creando una forma de hacer negocios que tiene que ver con el bienestar, con la alineación y no tanto con el hacer. Y esto es porque, de vuelta, prioricé mi diseño, prioricé mi liderazgo, prioricé el encarnar las opiniones y las ideas y las visiones que Dios me dio, que se me las dio, es porque yo las traigo al mundo. Todas las personas como tus visiones, ¿no, Juli? Como tu visión de una medicina diferente, tu visión de espacio donde los médicos y los profesionales de la salud se puedan acompañar, tu visión de traer nueva información sobre la salud. Todas estas visiones que tú traes, simplemente ahora estás tomando responsabilidad de que te toca hacerlo a vos, de que todo existe en Asilú, trayendo la cábala, ¿no? Pero después las cosas se manifiestan solo cuando alguien se asume la responsabilidad de decir, lo voy a hacer yo. Y eso también tiene que ver con el liderazgo. Lo que pensaba es que muchos profesionales de la salud, sobre todo médicos, lo hablo porque es mi zona, ¿no? Seguramente haya bioquímicos, kinesiólogos, enfermeros, pero digo médicos porque es mi área, que han perdido el propósito y como que en el afán de hacer la carrera, hacer una residencia, a ver qué es lo que más te gusta de todo esto, bueno, haces la residencia y después te pones a trabajar, porque también la creencia colectiva de que el dinero solamente se genera desde el esfuerzo, nos ha llevado a hacer, 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 hacer y no parar ni un minuto a preguntarnos de verdad
qué es lo que disfrutamos o qué es lo que nos gusta. Entonces, creo que también una de las cosas que trae el nuevo paradigma y el diseño humano como herramienta de autoconocimiento es en qué soy bueno, qué me gusta hacer, qué disfruto, porque es eso lo que en realidad te va a hacer que te ingrese el dinero, que vivas una vida rica, como vos decís, sin esa necesidad de estar obligándote a hacer cosas que no te gustan o que te desregulan o te desequilibran a nivel físico, mental o emocional por el hecho de que es la única forma que vos ves de ganar dinero. Entonces, cuando uno se abre al mundo de lo privado y quiere empezar con su propio negocio, con su consultorio o con su tienda o hacer cursos o lo que sea, el diseño humano es una herramienta que te ayuda a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que tengo, qué es lo que vine a hacer. Lo que vos decías, cuando yo me enteré que era manifestadora, me cayeron un montón de fichas que antes no me habían caído porque no lo conocía. Por eso es que me encantaba que vengas a hablar de esto, porque hay muchos profesionales de la salud y sobre todo médicos que están abriéndose al mundo de los negocios con un poco de vergüenza y con un poco de miedo por el qué dirán. Hay miedo a cobrar su consulta. Hay miedo a que si no hacen muchos cursos en un año no van a ser buenos profesionales. Son todos temas que venimos hablando en el espacio como Ágora, en donde este síndrome de titulitis que vos traes es algo que está costando mucho salir, porque nos han enseñado a movernos desde la exigencia y al final siento que el propio proceso de cada profesional es el que hace que ofrezca su medicina, porque obviamente no hay nadie que haya pasado por las mismas cosas que pasé yo y nadie va a poder dar la misma medicina que doy yo, porque yo pasé por mi cuerpo un montón de cosas y quizás otras no, pero otro profesional sí. Entonces, desde ese lugar creo que la exigencia empieza a perder peso porque te das cuenta de que haces la medicina que vos sentís en tu corazón y eso es lo más nutritivo y que más resultados puede encontrar, porque yo he traído en algún espacio que en algún momento yo sentía que no estaba a la altura de las circunstancias cuando me paraba frente a un paciente y porque no tenía todos los títulos que quería o porque yo era anestesióloga y cómo iba a estar haciendo asistencial si mi mundo era un quirófano. Y de pronto con el tiempo empecé a ganar seguridad, a darme cuenta que no todo el mundo esperaba que yo le resuelva la vida, sino que necesitaba un espacio de escucha. Entonces, no, creo que eso está bueno también traerlo para los profesionales que están queriendo salir del sistema y que Sí, no se creen capaces de hacerlo. les quiero decir como clienta, yo tengo miedo de ir al hospital. Yo tengo miedo de ir al hospital. Yo también. Entonces, Yo quiero estar bien sana porque no quiero pisar una ni loca. tengo miedo de ir al hospital. Entonces, yo soy la persona que paga por su salud y paga por tener enfrente un profesional con espíritu crítico, ¿no? Que yo le puedo traer mis ideas y con las que puedo conversar, no que me da 10 minutos que tiene disponibles, ¿sí? Y eso lo veo como, yo por suerte soy muy sana, no, como la última experiencia que tuve en un hospital fue cuando quedé embarazada hace 5 años, 6 años cumplió mi hija. Entonces, no tengo experiencia de hospital. Pero cuando necesito un médico, no voy a un médico común y corriente, busco médicos que tienen eso, espíritu crítico, con los que puedo reflexionar, por los que no soy un número, sino que no me ven como una enfermedad, porque también siento como, ¿dónde están los médicos que cuidan su salud? O sea, yo estuve en almuerzos con médicos que se toman Coca-Cola y yo fuman puchos, como que, ¿qué onda? Y yo entiendo que es porque están desregulados, entonces es una forma de anestesizar la vida. Pero hay muchas clientas como yo y mucha gente que se está alejando de la medicina y está polarizándose completamente para el otro lado, porque no hay un diálogo, no hay un diálogo. Por eso para mí es tan importante que los médicos entren en ese liderazgo, empiecen a conocerse más allá de lo que les dicen que está bueno o no. Antes hablabas de lo que nos mueve, ¿no? De que tenemos que movernos por lo que nos gusta. Me viene un autor que se llama Simón Sinek, que él habla mucho de liderazgo e innovación. Y él dice, como propone The Golden Circle, que es como un círculo concéntrico. Y dice que al centro de ese círculo está el por qué, luego está el quién y luego está el cómo. Entonces, ¿por qué tú, médico o médica que nos estás escuchando, estás haciendo lo que estás haciendo? Probablemente por la misma razón por la que yo y Juri lo estamos haciendo, que es ayudar a las personas a estar mejor. Como no, la razón que nos mueve a todos es una vocación
de servicio. Pero, ojo, porque nos han hecho creer de que el servicio, que el por qué que nos mueve, tiene que ver con la sumisión, ¿sí? Con el estar completamente entregado al otro. Mentira. Como a profundizar en mi vida espiritual me hizo entender que yo puedo siempre elegir a qué someterme, yo puedo elegir a quién servir. Y muy probablemente, si sos un médico con opiniones, si sos un médico que no se siente cómodo con el sistema así como es, las personas que mejor puede servir no son personas que están dentro de un sistema médico farmacéutico, sino que son personas que están dispuestas a invertir tiempo y dinero en su salud para tu acompañamiento, para tu coraje, para tu valentía, para tus ideas, para tus estudios. Porque somos personas que estamos profundamente conectadas con nuestro cuerpo y queremos personas comprometidas. Queremos personas que están en misión, que su misión es ayudarme a ser mejor. Entonces, su por qué es el servicio, pero el quién es el liderazgo y el cómo lo encuentran, porque el cómo viene después. Estamos todos tan preocupados del cómo, que es la forma en la que el cómo aparece solo. Cuando yo dejo de preocuparme de cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer el otro, pensamos en la medicina. O sea, cuando tú tienes claro qué le pasa a un cliente, qué pasa a un paciente, hay muchas formas de restablecer su salud. No hay una. Entonces, el quién es mi paciente con su síntoma y el cómo puede ser un montón. Entonces, ¿cómo dejamos de entregar tanto poder al camino o a la estrategia en la medicina y en los negocios? ¿Y cómo podemos volver a tomar el poder de que somos seres creadores, de que no todo está creado, de que todo se puede crear de vuelta? Y que las personas que nos atrevemos a vivir desde ese paradigma del por qué, el quién y el cómo viene después, somos los que realmente estamos innovando. Simón Sinek también propone como una famosa curva de Gauss, que es una curva a la normal, y dice, esa es una curva de cómo funciona la innovación. Y hay los early adopters, como los innovadores, los early adopters y la mayoría. Bien, ahora nosotros estamos en un momento en el cual empezar a emprender como marcas personales, como expertos que se transforman en líderes, está recién empezando. Sobre todo en la TAM, sobre todo en el idioma en hispano, como en español, porque en Estados Unidos ya está bastante más abierta la industria, pero nosotros seguimos ese trend. Se puede hacer muchísima plata, se puede hacer muchísima plata porque hay muchísima gente que busca eso. Hay muchísimas clientas como yo que están buscando médicos más conscientes, que están buscando referentes, que están buscando a alguien que se atreva a poner en palabra cosas que ellas no se atreven a decir. Eso me pasó. Eso me pasó, Mara. Me pasó porque por ahí yo pensaba que no impactaba tanto hasta que muchas colegas en el experimento me escribieron para agradecerme todo lo que yo traía porque les daba quizás un poco de miedo, vergüenza, pudor, decir ciertas cosas que nadie se atreve a decir y que a mí la verdad que me importaba un rábano. Por esto traigo mucho el tema del dinero, porque es algo que a mí me ha marcado mucho en mi infancia, mi adolescencia, toda mi vida y lo sigo trabajando y es una de las cosas por las que siento que me estoy moviendo ahora, ¿no? Como cambiar las creencias limitantes en los profesionales de la salud, que dejen de creer que la única forma de tener dinero es dejando su vida dentro de un hospital, llevando una vida de basura. Entonces, creo que todo esto que hemos traído hoy, que hemos trabajado también en mis espacios y lo que quería compartir y vengo compartiendo en Ágora también, es que las cosas se pueden hacer completamente distintas siempre y cuando uno se prioriza y trabaja en sí mismo. Porque ¿cómo puedes ayudar a otros si primero no te ayudas vos? ¿Cuántos títulos querés para sanar a alguien si vos todavía no resolviste un montón de cosas? Obviamente la vida es un constante resolver cosas, no es que nadie ya está, yo vivo resolviendo cosas y de hecho desde mis puntos de dolor acompaño a colegas y yo todavía no hay un montón de cosas que no he resuelto, pero alguien tiene que ser la voz de todo eso. Y bueno, vos sos en tu industria y yo en la mía. Total, y me encanta eso que traes, porque me da pie para recordar dos cosas importantes. Lo primero es que no necesitamos tener resuelto nada para poder hacer, ¿no? Como en esa programación de la titulitis es, bueno, hago esto, termino esa formación, así luego puedo hacer esto. Termino a hacer esto, así luego.
Mentira, no es lineal, es un false requirement. Y la otra cosa es que el líder es la encarnación de un permiso. O sea, el liderazgo en última instancia tiene que ver con encarnar esto que yo siento que se me está pidiendo para hacer permiso para otros. En tu caso, ser una médica que factura mucho dinero y que dice lo que piensa y que se atreve a abrir espacios diferentes. En mi caso es ser una mujer que a 40 años, por fin a sus 40 años, ha logrado la libertad financiera. Mis 40 años. Y he trabajado toda la vida. Y nunca, como, yo antes tenía una empresa de salud y tenía mi consultorio para hacer plata y la empresa que no me daba plata. Entonces, es un trabajo reconocer el merecimiento, ¿no? Reconocer que yo me merezco generar mucho dinero, me merezco servir a personas que están comprometidas tanto como yo, me merezco que las personas me escuchen, porque me estoy atreviendo a decir algo que todos sienten, pero pocos tienen el coraje, porque el coraje de Map of Consciousness, ¿no? Como les traigo toda la ciencia porque esto es como, parece todo súper espiritual, pero soy muy nerd. Dejamos la supervivencia cuando empezamos a vivir con coraje. El coraje es lo que nos hace hacer el salto de salir de la modalidad de supervivencia y empezar a vivir. Y ahí es donde podemos empezar a liderar. Hasta que estamos sobreviviendo, no hay liderazgo. Cuando estamos sobreviviendo, no hay liderazgo. No, porque tampoco hay espacio o tu mente no está receptiva para poder liderar si estás pensando que, o sea, en la fisiología de lo que es el estrés y las hormonas que se liberan y todo, tu cuerpo está contraído y cuando pasás Mm. 1000 horas de guardia, o sea, yo lo noté cuando estaba en la transición de anestesia a dedicarme a hacer ortomolecular en ese momento, en el que mi creatividad estaba muy reducida porque mi cuerpo estaba completamente en llamas, o sea, mi cortisol estaba por las nubes, entonces me costaba mucho liderarme a mí misma en mi propia vida porque mi sistema estaba pensando que un tigre la iba a comer. Entonces, qué importante es la parte de calibración y por eso la plataforma educativa se llama Calibra, porque el objetivo es primero calibrarse para después poder calibrar o entregar a otros, ¿no? Entonces, desde ese lugar es fundamental hacer cosas que a uno lo nutran y descubrir, eso es el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué cosas te hacen bien? Total. ¿Y qué cosa y darnos cuenta que no nacimos para estar estresados? O sea, el estrés es la enfermedad peor que tenemos hoy en día y lo normalizamos y tendemos a anestesiarlo en lugar de decir, estoy recontra estresada, estoy con el cortisol a las nubes, tengo el cuerpo inflamado, no estoy pudiendo dormir. Y claro, ¿cómo se te caen las ideas así? No se te cae una idea porque no hay espacio. Entonces, ¿cómo puedo empezar a sentir que mi calibración, mi bienestar es un requisito para todo el resto? Mi negocio, mi vida familiar, mi vida sexual, mi creatividad, mi bienestar, mi vínculo con mis amigos. Y de ahí va el liderazgo de vuelta, ¿no? Como darme cuenta de que nosotros no nacimos para trabajar, nacimos para ser felices, como el único propósito de la vida de cada uno de nosotros es sentirnos bien, vivir una vida con propósito. Y no podemos vivir una vida con propósito hasta que no asumimos nuestro liderazgo. Sí, y nuestro propósito en esta vida viene desde ahí también, ¿no? Lo que pasa es que cuando no tenés tiempo de conocerte o de saber qué te gusta hacer, a mí me pasa que a veces les pregunto a las chicas que están en Ágora, digamos, ¿qué disfrutan hacer? Y por ahí no saben, sobre todo las nuevas, ¿no? Que recién entran. Y yo pensaba, recordando a la Julia de hace 5 años atrás, qué importante hubiese sido para ella tener un grupo en donde se pueda sostener, porque yo lo sentí gracias a tu acompañamiento y también al acompañamiento de la Mastermind que pude experimentar gracias a vos. Y ahora lo veo en la Mastermind que yo estoy compartiendo con mis colegas. Qué importante es tener un lugar donde vos digas, me pasa esto y tengas a alguien en quien apoyarte. Yo estaba recontra sola y todo lo poco o mucho que hice fue como porque nada, tengo mucha energía, muy capricorniana y le doy, le doy, le doy y bueno, gracias a Dios en algún momento apareciste. Pero digo, qué importante es encontrar espacios, el grupo, la tribu. Cuando estás así como se dice en Argentina en Pampa y la Vía, necesitas alguien con quien te puedas identificar y que esté un pasito más adelante tuyo como para poder apoyarte, ¿no? Y es biológico también eso, o sea, la pertenencia.
Es como piensa el estrés, como cuando encontramos un grupo de pertenencia, nuestro cortisol baja porque dejo de sentirme en la pampa y la vía completamente desprotegida frente a cualquier peligro. Si estamos todas juntas. Y eso es lo nuevo, ¿no? Como dejar de salir de la familia y la tribu y respetar las reglas para encajar, a encontrar personas con las que realmente resueno y con las que me siento segura. Seguridad, fe y confianza. La seguridad para la mamífera, la fe para la confianza en algo más grande y la confianza, saber que yo puedo. Y cuando tengo estas tres cosas, salgo de la supervivencia y entro realmente en la creación. Y por eso es tan importante estar con otros, porque me doy cuenta que lo que me pasa ahí ni le pasa a todos los demás, que no estoy sola, de que hay mucha gente muy buena, más allá de que hay un mundo que te hace creer que no puedes confiar en nadie. Y, y cuando entramos en grupos, empiezan a suceder las que Jung ya llama sincronicidades, ¿no? Como, esto es muy mágico, mira qué pasa acá, wow, esto. Entonces, la magia empieza a acontecer de forma mucho más consistente porque no soy yo sola con el universo, sino que soy yo con es como un campo, es como un campo cuántico. Todos estamos conectados, nada como que vos estés escuchando ese podcast ahora no es casual, que yo y Juli nos hemos encontrado no es casual, que todo lo que estemos creando es también nuestro diseño, ¿no? Una manifestadora, generadora, manifestante. Es como que sale muy liviano cuando estamos alineados. Entonces, construir en red es lo nuevo, porque vamos a ir hacia un individualismo. Y para poder vivir bien como individuos, necesitamos tener un gran senso de comunidad. Recordar que yo soy yo, Julia es Julia, somos dos personas muy diferentes, pero que nos podemos unir y crear cosas muy maravillosas juntas. Cuando Sí, cada también una queda en su zona de genio, ¿no? sí, Y no sí, y sé. también lo que vos, perdón, que justo se te cortó el internet y no sabía si estabas hablando o no. Te pisé. No, que también algo que vos traes mucho es lo del liderazgo horizontal, ¿no? Como dejar de creer que uno está por encima de otro, más allá de que siempre va a haber alguien que caminó un poquito más y alguien que caminó un poquito menos, pero el hecho de poder apoyarte sobre esas personas sin tener que estar midiéndote, justo en el episodio de podcast que hice de Titulitis hablo de esto, ¿no? Que todavía en el viejo paradigma hay personas que se mueven desde el ego y muestran autoridad desde ese lugar, ¿no? Con los títulos que tienen o el conocimiento o la entidad donde trabajan o lo que han descubierto. Y es algo con lo que al menos yo ya no me identifico porque para mí no es por ahí. Esto de que sea algo circular en donde todos aportamos igual, no importa si sos enfermero, kinesiólogo, nutricionista, médico o el presidente de no sé dónde, te cambia por completo todo porque están todos en la misma búsqueda. Entonces, es nada, es mucho más nutritivo y se ven mejores resultados en esto que vos traes del liderazgo horizontal. Sí, para mí, gracias a escribir el libro y al experimento que hice sobre liderazgo, me di cuenta que hay dos tipos de liderazgo a los que estamos invitados. Uno es el liderazgo horizontal, que por ejemplo es lo que haces en Ágora, ¿no? Como todos los médicos y profesionales de la salud del nuevo paradigma están apuntando a crear espacios virtuosos para los médicos. Entonces hay un objetivo común. Estamos todos caminando hacia un objetivo común, que es ese nuevo paradigma de la medicina. Y luego hay un liderazgo circular, que es, estamos todos, no solo estamos mirando al objetivo, sino que nos estamos mirando los unos a los otros. Y esto es, para mí, todavía tenemos que aprenderlos en las pequeñas comunidades, en los grupos, en las familias, en el núcleo familiar. ¿Estamos capaces de vernos los unos a los otros? ¿O estamos todavía como las familias, los médicos que tienen hijos, ¿no? ¿Están escuchando a sus hijos o le están diciendo qué tienen que hacer? ¿Están mirando a su pareja? ¿Están conversando con su pareja realmente presentes o están quejándose porque ustedes quieren ir allá y la pareja no está pudiendo? ¿No? Siento que el liderazgo nosotros lo traemos, sí, en los negocios, en la medicina, pero empieza también desde nuestra casa, de nuestros vínculos y de la forma en la que nos conectamos los unos con los demás. Y ahí sí empezamos a dejar de pensar que el líder es el que va adelante y los demás lo siguen, y empezamos a ver que el liderazgo tiene que ver con invitar también a los demás a tomar su lugar en la mesa, a tomar su responsabilidad en el plan, en la misión. Claro, un líder no es el que impone,
¿no? Que es lo que se Ujú. pensó durante tantos años, como el que te Es dice el lo que que tenés que inspira, hacer. es el que inspira, es el que acompaña, es humano. Es el líder, necesitamos líderes humanos, líderes vulnerables, líderes no acorazonados, como líderes virtuosos, audaces, que se dan permiso de dejarse ver. No necesitamos personas perfectas. Como perfecto significa completo en latín. Entonces somos perfectos cuando estamos muertos. Antes somos obras de arte en formación y es muy valioso también ver a un líder que se equivoca, ver a un líder el otro día en una clase me largué a llorar porque estaba triste y podía ver como el permiso que yo estaba dando a otras personas diciendo, ah, bueno, si Mara llora así, puedo también yo llorar, si no pasa nada, no le resta valor o autoridad. De hecho, siento que le suma valor o autoridad, como poder llorar en frente de 50 personas en una clase porque estoy triste. Dice, hoy estoy con esto, pero mi liderazgo dice, no voy a cancelar la clase porque estoy triste, voy como soy y voy a tomar la medicina a donde voy. Que para la psicóloga era imposible porque me han dicho como no podés mostrar tus emociones. Mentira. Las personas luego me di cuenta que se sanan con mi presencia, por eso entendí que soy mujeres medicina y que todas somos mujer medicina cuando vivimos desde nuestro corazón y que esto es el liderazgo real. Ahí eso que dijiste recién me hizo acordar a muchos momentos en los cuales tuve que dar noticias no muy alentadoras a familiares de pacientes que estaban en quirófano y nada, no podía evitar llorar con ellos o llorar antes que ellos. Y al final la verdad es que prefería no guardarme eso que me estaba pasando porque era lo que resonaba con el que estaba enfrente, ¿no? Como ser uno, yo soy así y bueno, el que resuena, como te dije, el que resuena buenísimo y el que no, pero esto de tener que transformarse en un ¿cómo se me sale la palabra? Como en una máquina, ¿no? Como en un robot, ahí está. En un robot que no siente, nos ha hecho esto, de ir al médico y que no te mire, no te toque, no registre tu cara, solamente complete un papel, un par de preguntas, un formulario y te manda a hacer un estudio. Y al final la salud se redujo a eso. Y es un horror, un espanto. Entonces, bueno, creo que está buenísimo lo que traemos acá, tanto para el mundo de los negocios como para el mundo de los negocios en la medicina, apoyarse en grupos, apoyarse en mentores, en personas que ya lo hicieron y que lo están haciendo, que también se siguen mentoreando, porque tanto vos como yo nos mentoreamos y mentoreamos a personas también, y en todas estas herramientas de autoconocimiento que nos permiten saber cuál es nuestro real propósito, a qué vinimos a este mundo, porque cuando haces lo que amás, no es trabajo en realidad, como que yo siento que hoy de verdad me levanto todos los días y estoy tan motivada que no lo siento una carga y que podrían no pagarme por lo que estoy haciendo y lo disfruto también. Y bueno, que me paguen es como un movimiento de energía, ¿no? Porque al final es eso el dinero, esa energía. Ajo. Así Gracias. que Qué hermoso. Muchas gracias por esa invitación. Re disfruté nuestra conversación. Quiero ver muchos médicos saliendo del closet, atreviéndose a traer la medicina del nuevo paradigma, atreviéndose a hablar de salud, atreviéndose a dejarse ver, porque los estamos buscando. Hay muchos clientes como yo que están buscando personas como ustedes, profesionales competentes, en misión, con grandes visiones, con grandes ideas. Los estamos necesitando. Así que quedamos gracias. atentos. Líderes, médicos de nuevo paradigma, acá ¿Dónde estamos están? esperando. ¿Dónde están? Bueno, nada, gracias de verdad por tu tiempo, Mara. Sigan por favor a Marita, buena persona. Les voy a dejar el Instagram después abajo para que te puedan seguir. Y yo te menciono muchísimo porque la verdad que todos tus mindset y todo el acompañamiento espiritual y emocional que me has dado es lo que a mí me ha impulsado a cambiar mi negocio porque no hay una cosa sin la otra. O sea, cualquier médico que quiera abrirse su propio negocio dentro de la medicina necesita trabajarse a nivel personal porque lo profesional es un reflejo de lo que pasa por dentro. Entonces, en la medida que uno crece a nivel personal, es inevitable que también crezca tu negocio. Cuando vas limpiando creencias, cuando vas trabajando tu valor, bueno, todo esto hace que se vea reflejado. Así que está buenísimo que estemos también acompañándonos entre nosotras y potenciando el negocio una de la otra porque es genial. Muchas gracias. Bueno, Te amo, besote. Mar Amor. Vos, mucho. Gracias a todos por escucharnos hasta acá. Que tengan lindo día. Chao. 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 Gracias por acompañarme hasta acá.
Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar distinto, verlo con otros ojos o aprender algo nuevo, mi propósito ya está cumplido. En mi tienda educativa Calibra vas a encontrar ebooks, formaciones y otros recursos para seguir explorando este nuevo paradigma en salud. También te invito a sumarte a mi comunidad de humanos despiertos para recibir novedades, episodios y contenidos exclusivos. Y si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, compartilo para que más personas también despierten. Nos encontramos en el próximo episodio.